versículo 14 al 19. A este tema le hemos titulado Tenemos su palabra. Acuérdese que esta es otra de las verdades que Jesús habló en esta oración. Tenemos su palabra. Versículo 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Tenemos la palabra de Dios. Es un gran tesoro que podamos tenerla. La Biblia, escúchenme muy bien, porque esto puede ayudarle mucho para su desarrollo espiritual. La Biblia es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. ¿Pueden decir amén a eso? Es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Cuando Jesús dijo, yo les he dado tu palabra, nos está dando el don más grande que podamos imaginar. Todo el don que emana de nuestro Salvador Jesucristo se nos comunica, se nos da a conocer a través de la Biblia, a través de su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es la medicina para todas las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu del hombre. O sea que a través de la Biblia encontramos nosotros la sanidad para todas las enfermedades espirituales que están en las Sagradas Escrituras. Ofrecen el único remedio que necesitamos. No necesitamos más. Simplemente con tener la palabra de Dios en nosotros ya no necesitamos nada. Porque aquí en la palabra de Dios está el remedio para todos los males espirituales del hombre. Así que amemos las Sagradas Escrituras. Y cuando tú ames la palabra de Dios, entonces te amará también a ti la sabiduría. Para el cristiano, la Biblia es la que toca, ¿cómo pudiera expresarlo?, las fibras más profundas, más frágiles de nuestro corazón. Y no solamente hace esto, sino que imparte firmeza, imparte convicciones. Todo esto nosotros lo podemos adquirir cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando comenzamos a caminar en ella, cuando comenzamos a desarrollarnos en este conocimiento. Imparte firmeza, convicciones, seguridad y vida eterna, que es lo más importante que pudiéramos decir que hemos recibido cuando hemos recibido la palabra de Dios. La Biblia para el mundo es el mejor beneficio que la raza humana haya experimentado. Lástima que la han tenido muy en poco. Toda la humanidad, la palabra de Dios. Y no solamente tiene todas estas características la Biblia, sino que también vemos que existen más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana y débil y pobre de la humanidad. O sea que la Biblia
tiene señales más auténticas, más reales, señales más específicas que lo que pudiéramos aprender de la historia de la raza humana. Esta es la razón por la que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo les he dado tu palabra, dijo el Señor. Y vemos que la Biblia no es un libro que haya sido escrito por la voluntad humana. La Biblia no fue escrita por voluntad de hombre. Los escritores de la Biblia como Moisés, David, Pablo, Pedro, Lucas, Juan, no escribieron por imaginación o lo que ellos creían, sino que cuando se juntan los 66 libros que contiene la Biblia, porque contiene 66 libros, que está escrito este compendio de libros en un periodo de 1500 años. Escuche esto, qué interesante es. O sea, lo que Cristo está diciendo que nos ha dado a nosotros es un regalo precioso que es invaluable desde el punto de vista humano. Estos 1500 de historia que tiene la Biblia, vemos que casi ninguno, o pudiéramos estar prácticamente seguros que casi ninguno entre ellos se conocieron. Nunca se relacionaron y no podemos decir que se pusieron de acuerdo para poder escribir de una forma coordinada lo que la Biblia enseña. Pero vemos entonces que en la historia de 1500 años para poder formar la Biblia, todos los escritores hablan lo mismo. O sea, la consistencia de sus pensamientos está escrita en la Biblia, aunque haya existido un periodo de 1500 años. Vemos claramente como si alguien, es una forma de decirlo, como si alguien los hubiera dirigido. Que alguien haya estado al pendiente de todo lo que se había de escribir, que todos tenían una misma meta, tenían un mismo mensaje, y todo este mensaje que está escrito a través de todo este periodo está dirigido para el tema principal, que es Cristo el Señor. ¿Por qué dijo el escritor de los Hebreos que Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios? Lo dijo porque lo dijo en el Espíritu. Porque todo el mensaje de la Biblia gira en torno en nuestro Señor Jesús. Todo gira en torno al Salvador del mundo. Vemos entonces que efectivamente sí había alguien que los dirigía, había alguien que estaba patrocinándolos y que estaba llevando a cabo este compendio de la Biblia a través de la historia para que todos tuvieran el mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que nosotros estamos recibiendo, y es el mismo mensaje que Jesús nos dijo: yo les he dado tu palabra. Vean ustedes que para que Jesús dijera yo les he dado tu palabra, estamos hablando de una historia de miles de años, para poder venir al punto principal, que es la palabra de Dios, y a través de este conocimiento nosotros pudiéramos tener esa seguridad, pudiéramos tener esta firmeza, estas convicciones, este beneficio tan importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Vemos entonces claramente que efectivamente fueron guiados por el Espíritu Santo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el tema central:
Jesús el Salvador. Otra de las cosas que notamos en la palabra de Dios es que no se puede interpretar privadamente. Esta es la razón por la que hay tanta confusión y por qué hay en medio de tantas tinieblas, tanta confusión, tantas filosofías, tantas religiones, tantos falsos profetas, tantos falsos líderes religiosos. Y es porque la única luz que nosotros podemos encontrar es la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente vemos todos estos acontecimientos, sino que la razón por la que sucede todo esto es porque ellos son guiados no por la palabra ni por el Espíritu Santo, sino por sus propios pensamientos, por su propio egoísmo, por su propia iniciativa. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. Escuche esto. Y no solamente vemos este ofrecimiento o esto que Cristo vino a traernos, sino que nos enseña el apóstol que nosotros hacemos bien de estar atentos a la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuándo será este día? ¿Cuándo será ese tiempo en que el lucero va a nacer en nuestros corazones? Va a suceder o será cuando Cristo venga o regrese por su iglesia. Pero ahora la Biblia es la única luz. Aquí es donde está la verdad de la palabra de Dios. Nada más está aquí. Fuera de esto no hay verdad. Fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, todo absolutamente es mentira. Es tan real la palabra de Dios que dice Juan 1 que por ella fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Al nosotros recibir esta palabra, estamos inmediatamente recibiendo la luz de la palabra de Dios, el conocimiento de ella, la capacidad espiritual para que nosotros podamos mantenernos firmes en Jesús y para que a través de ella nosotros veamos la luz de Cristo que nos alumbra el camino. Sin la palabra no tenemos la seguridad que necesitamos. Sin la palabra no tenemos la instrucción que necesitemos. Podemos alcanzar muchas cosas en la vida, pero sin el conocimiento, sin la luz de la Biblia, sin la luz de la palabra de Dios, estamos perdidos. Por eso el apóstol dice que hacemos bien de estar muy atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la Biblia siempre debe de ser algo que esté dentro de nosotros, que esté fluyendo dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra boca, en nuestro diario vivir, a cada instante. La Biblia tiene que convertirse en algo que, en lo que nosotros nos identificamos perfectamente con ella, con la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que Pedro advierte a los creyentes en vista de su posible exposición a los falsos maestros. Nos insiste que debemos de prestar atención, de estar atentos a la Biblia para que no se apague la luz de la verdad de nosotros, la luz de la palabra de Dios, para que podamos mantener esa única luz que hay en este mundo. Y la razón por que el apóstol advierte esto es porque la Biblia está expuesta, óigame bien, a falsos maestros, a falsos líderes, a falsos hermanos. Y es ahí donde nosotros vemos
que esta exposición se presta para eso. Por eso tienes que estar atento, cuidadoso a las Escrituras, a la palabra profética. La venida de Cristo tendrá la culminación del plan de Dios. La venida de Cristo es la culminación del plan de salvación, y en su venida es ahí donde nosotros vamos a poder realmente identificarnos con la verdad, y cuando esto suceda tendrá efecto transformador en la vida de todos los creyentes. ¿Me escuchó bien? La venida de Cristo va a tener un efecto transformador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esta transformación resultará en un cambio total de nuestra naturaleza para poder encontrarnos con Él. Y en ese momento quitará para siempre cualquier duda que quede en nosotros. O sea que completará la obra que Él comenzó con su palabra en nosotros, la completará en el día de su venida. Ahí entonces es cuando termina nuestra tarea. Nuestra meta es llegar al día de la venida de Cristo, a la final trompeta, donde dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria. O sea que la palabra de poder que nosotros estamos practicando, la palabra que estamos nosotros estudiando, la palabra que nosotros estamos cada día amando más y más y más, resultará en nuestra transformación. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y cuando llegue ese momento, Él aclarará, óigame bien lo que dice el apóstol, aclarará lo oculto de las tinieblas, y entonces le va a dar a cada uno según fuere su obra. Por eso cuando yo vengo a la Biblia y no tengo dentro de mí al autor de la Biblia, mi inteligencia humana no me sirve. Se los voy a repetir, por si se quedaron dando vueltas en su mente. Decía que cuando yo vengo a la Biblia de la palabra de Dios y no tengo dentro de mí al autor de la Biblia, mi inteligencia humana es incapaz. Y muchos nada más predican la Biblia con esa inteligencia humana, sin tener al autor de la Biblia, al autor que es el Espíritu Santo. No me sirve mi capacidad humana porque comienza a chocar en mí, porque esta palabra no es de los hombres. Comienza a chocar en mi corazón, comienza a contrariarme, porque las Escrituras no son de origen humano, ni tampoco son el resultado de la voluntad humana. Vean ustedes lo que Cristo nos está ofreciendo cuando nos dice: yo les he dado tu palabra. Está dándonos un regalo precioso, inmerecido, algo que no tiene valor. Por eso, cuando el hombre quiere utilizar sus capacidades humanas para tratar de acomodar la palabra en su vida, choca con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Son pensamientos tan elevados los que tiene la Biblia que para mi mente es locura y no los puedo entender. ¿Me escuchó bien? Lo que contiene la Biblia son pensamientos tan elevados que cuando quiero utilizar mi mente humana
Dice el apóstol Pablo, cuando esto sucede en la vida de muchas personas, les es locura y no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo examinan espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros como, óigame bien, aquí no entra la voluntad humana. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, no es por la inteligencia humana, no es por las capacidades humanas, porque la Biblia no es de origen humano. Cuando la Biblia dice que Dios nos lo reveló a nosotros, es por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La Biblia viene a la mente humana por revelación, o sea, la mente humana tiene un límite que no puede sobrepasar. La mente humana tiene un límite que no puede cruzar. La mente humana tiene un límite que no puede sobrepasarlo, porque es ahí donde nos damos cuenta que a Dios no se le conoce con la capacidad y la voluntad humana, sino que es a través de su Espíritu Santo, a través de esta revelación. Por eso es que cuando hemos entendido que cuando Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, es porque Dios escudriña todo lo que hay dentro del hombre. Y Dios sabe si estás sirviendo y amando a Dios con todo tu corazón. Por eso Dios escudriña el corazón. Dios se va hasta las profundidades, hasta el espíritu del hombre, y luego lo hace al revés, le da vuelta y luego lo expone, la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, ¿quién de los hombres, versículo 11, no sabe las cosas que hay en el hombre? O sea, los secretos que tú tienes allí muy guardaditos, Dios los conoce. Aunque no los conozca tu esposa, aunque no los conozcan tus hijos, aunque no lo conozcan tus padres, Dios conoce esos secretos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea que a Dios no se le conoce con la mente humana y el razonamiento y las conclusiones filosóficas humanas. No nos sirven para cruzar esta línea, este límite que está marcado con lo que tiene que ver solamente con la mente humana. Para poder cruzar más allá, o para poder ir más allá del razonamiento humano, para poder ir más allá del intelecto humano, se necesita la mente de Cristo, para que nos revele el mundo que trasciende mi capacidad, para que me enseñe el mundo que va más allá de lo que vemos y de lo que tocamos. Sígame con mucho cuidado, porque esto es una revelación pura de Dios. Para poder ir más allá de los límites que tiene mi mente, necesito, óigame bien, la mente de Cristo. Para que la mente de Cristo en mí, para que el Espíritu de Cristo, que todo lo revela, me revele el mundo que trasciende mi capacidad, me revele el mundo que trasciende mi mente finita, para que a través de esta revelación nosotros podamos ir más allá de lo que vemos y de lo que tocamos. Y el apóstol en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los que han recibido la palabra de Dios tienen la mente de Cristo. Eso quiere decir que cuando tenemos la mente de Cristo, trascendemos más allá de lo humano y creemos a las cosas que no se ven, y creemos a una gloria eterna que ha de ser manifestada en nosotros,
¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra, por lo que Cristo dijo que vino a traernos en su oración. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, todo es por revelación. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo revela, aún lo profundo de Dios. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, estás siendo engañado. ¿Me escucharon? Amén. Si tú no tienes el Espíritu Santo, estás siendo engañado. Y por eso la humanidad está engañada. Si no es el Espíritu Santo, entonces es otro espíritu de engaño. ¿Con cuánta razón dice Romanos 8:9? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está siendo engañado, no es de Dios. O sea, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, es otro espíritu. O tienes el espíritu del mundo o tienes el Espíritu de Cristo. O piensas como el mundo o tienes esa mente de Dios, o oyes al mundo. Y actúas como el mundo y le crees al mundo y solamente te mueves en el mundo, solamente usas tus sentidos naturales, tu mente natural, y tu mente natural no trasciende más de lo que puedes ver y tocar. Nomás hasta allí llegamos con la mente humana. La mente humana no trasciende más allá. La mente humana no tiene habilidades espirituales que tiene la mente de Cristo. Por eso, o tienes el Espíritu de Dios y oyes a Dios y le sigues, porque Cristo, el Señor, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco a ellas y ellas conocen mi voz. Cuando les hablo me entienden, cuando les hablo me obedecen, cuando les hablo hacen lo que digo. Pero si no sucede eso, entonces quiere decir que no es el Espíritu de Dios. La razón es porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Escúchelo muy bien. Primera de Corintios 2:14. Cuando dice el hombre natural, el hombre animal, es porque pertenecemos a la raza o pertenecemos a la especie animal, aunque no le guste. Porque somos de carne y hueso igual que los animales. Tienen espíritu de vida, nosotros también, pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Así como trajimos la imagen del terrenal, también tenemos la imagen del celestial. No somos solamente carne, somos espíritu. Y el hombre natural no percibe, dice 1 Corintios 2:14, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. ¿Por qué todos los cristianos tienen que discernir la palabra de Dios espiritualmente? ¿Por qué? Porque es solamente de esta manera que vamos a entender el mensaje de la palabra de Dios. Si Él es un Dios santo, es porque mandó que nosotros también fuéramos santos. Si es de la forma en que Dios dijo que tenía que ser, entonces ¿por qué vemos que el hombre contradice a la Biblia? Hay quienes dicen: ¿por qué si es un Dios santo, por qué se ha derramado tanta sangre en el pasado? Y es una contradicción. Me comenzaron a decir en el trabajo a 2 personas. Me puse a escucharlos. Dice: ¿por qué si Dios es un Dios santo, por qué ha derramado tanta sangre? Si fuera santo, ¿por qué mandaba a aniquilar a pueblos enteros? ¿Por qué? Es una contradicción. Y yo les dije: yo no les tiro las perlas, ustedes saben a quién.
El que quiera conocer la Biblia tiene que tener el Espíritu de Cristo para poder entender lo que la Biblia dice. Y comienzan a atacar y agredir la Biblia porque el hombre agrede y ataca lo que no entiende. ¿Por qué no lo entendían? Porque no tienen la guía, no tienen el tutor, no tienen al Espíritu Santo. La palabra discernir significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Pudiéramos entonces decir que para poder discernir, Dios te da una capacidad espiritual para poder distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Vean ustedes todas las riquezas que contiene. Por eso es que no pueden discernirlas. ¿Por qué? Porque hace falta que tengan al guía, al tutor, que tengan al Espíritu Santo en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del hombre, entonces inmediatamente le da la capacidad de distinguir, de discernir, de saber hacer la diferencia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vean ustedes lo que dice el apóstol, donde dice: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para redarguir. Vean ustedes, es útil, número 1, es para enseñar, número 2, para redarguir, número 3, para corregir y para instruir en justicia al hombre. O sea, notamos que toda escritura, toda palabra de Dios que nosotros comenzamos a recibir, inmediatamente comienza el entrenamiento, comienza a enseñarnos, comienza a redarguirnos del pecado, comienza a corregirnos y comienza a instruirnos en la justicia divina de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. O sea que Cristo no nos dio cualquier cosa. Cuando Él dijo: yo les he dado tu palabra, nos está dando el don más grande y más precioso que pudiéramos nosotros decir que tiene la humanidad. Nos dio el don más glorioso, nos dio lo mejor que pudiera darnos, con el propósito de que nosotros, a través de esta instrucción, de esta palabra que es, óigame bien, inspirada divinamente, tenga todas las capacidades de prepararnos, de ayudarnos, de corregirnos, de instruirnos. Todas estas habilidades tiene la palabra de Dios que nosotros hemos recibido con el propósito de que seamos maduros, no más duros, sino maduros. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué libro puede decir eso? Ninguno. Nadie más que la Biblia me puede enseñar a mí quién soy, por qué nací, por qué estoy aquí, cuál es la razón de mi existencia, por qué estoy en esta tierra. Pero el hombre, cuando no tiene la Biblia, inmediatamente se va a los brujos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Buscamos alternativas, pero buscamos alternativas equivocadas. ¿Por qué no venir a la Biblia? Aquí está la solución. Aquí es donde está la sanidad espiritual del hombre. Aquí es donde nosotros podemos de alguna forma encontrarnos con Dios y poder adquirir todo lo que nosotros necesitemos para poder desarrollarnos, para poder ser maduros, para poder alcanzar las cosas que no se ven a través del conocimiento de la Biblia. Entonces la Biblia nos convence y nos enseña cuando vamos al mal y nos enseña a regresar también, si caemos en el pecado, al camino. Dios es el único que puede convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado la palabra de Dios al mundo.
Solo oyendo la palabra de Dios, la gente se puede convertir. Y solo su palabra nos transforma interiormente. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, quiero que ustedes lean conmigo esta porción de la Biblia. 2 de Corintios 3, 18, aquí vemos que es la palabra la única que nos transforma. Así dice el apóstol, nosotros estamos en un proceso donde estamos viendo esta transformación. A lo mejor no la ve físicamente, es el mismo, hasta más arrugado va a estar con el tiempo. Pero dentro de nosotros hay una renovación espiritual. Vemos aquí, a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. O sea, que somos transformados de gloria en gloria, no físicamente, sino que vamos cada día siendo más transformados, vamos siendo más expertos, vamos creciendo en el Espíritu y estamos cada vez más y más transformándonos interiormente. Y una de las evidencias de que alguien tiene el Espíritu Santo es alguien que no se rinde, alguien que no se da por vencido, alguien que pase lo que pase, sigue adelante. Esta es una de las evidencias de que nosotros estamos siendo transformados, guiados por el Espíritu Santo de gloria en gloria, como un soldado que nunca se rinde, aunque se arañe, aunque lo cachoteen, aunque le pase esto, aunque le pase el otro, no se rinde. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos impulsa hacia adelante, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, un espíritu que nos impulsa a alcanzar la meta que nos hemos propuesto. O sea, no nos dejamos abatir, no permitimos que el desánimo tome el control. Todo es leve, todo es temporal, pero Dios está produciendo en nosotros, dice la Biblia, un alto y eterno peso de gloria. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Pónganse de pie. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. La palabra que le dio Dios al mundo es el mejor don y el mejor regalo que hemos tenido de parte de nuestro Dios.